conectando a la charla informativa de Homeschool en Perú 2019. Esta es ya la segunda que vamos a ir transmitiendo en este año debido a la grande necesidad de los padres al conocer el sistema de educación en la casa y que pues hay ciertas dudas y hemos visto necesario realizar esta charla para ir aclarando ciertos puntos específicos de lo que es el homeschool, si lo puedes hacer y cómo empezar si es que ya te has decidido a continuar con esta nueva experiencia de educar en casa. Entonces vamos a ir esperando a algunos padres que van a ir conectándose de a pocos en unos breves minutos para que podamos comenzar con esta charla informativa. Te hago recordar de que puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Homeschool en Perú. Puedes ahí suscribirte porque encontramos en ese canal otras charlas anteriores donde se ha también hablado sobre el tema de la escuela en casa aquí en Perú, y también hay otro tipo de charlas en los que ya tú educando en casa pues puedes ir conociendo algunos datos más de hacer la escuela en casa y darte algunas ideas, ¿no? Porque la educación en el hogar es una nueva forma de vida que necesita sí o sí de que los padres se vayan informando día a día, y hoy que tenemos el internet pues qué mejor que ir conociendo aquellos datos, aquellos testimonios de personas que ya han pasado por esta hermosa experiencia. Quiero presentarme, yo soy Elena de López y tengo 5 hijos. Yo educo en casa desde hace ya 4 años y contaré de que desde ese principio, o desde el momento que yo comencé a educar en casa, pues había muy poca información. Estamos hablando del año 2015. Yo me conocí del homeschool en el mediados o finales del 2014. Entonces, buscando por internet, juntamente con mi esposo, pues las informaciones no eran, aquí en Perú sobre el homeschool no eran muy vastas. Y a lo mucho encontramos una charla que como que había pasado en ese momento, entonces nos quedamos con las ganas de asistir. Pero al poco tiempo, solo unos cuantos meses, que se dio una charla informativa en un lugar físico, ¿sí? Se hizo una reunión de padres y es allí donde pudimos conocerles de esta experiencia. Y nosotros ya habíamos estado buscando algunas alternativas educativas, puesto que como pareja, en nuestro matrimonio habíamos decidido tener una buena enseñanza para nuestros hijos los primeros años por lo menos de vida, ¿no? Los primeros años de crianza, donde se afianzan los valores, se afianza muchas veces la cosmovisión de una familia. Entonces no queríamos enviarlos a cualquier colegio. Es así que comenzamos a investigar sobre la escuela en casa desde el extranjero y gracias a Dios aterrizamos en un lugar aquí en Perú donde se empezaba, y éramos muy poquísimos, creo que 20 era bastante. Entonces, y eran muy dispersas las personas. Es así que con el pasar del tiempo se comenzó a querer buscar una opción, ¿no? Y las personas comenzaron a ir informándose más, ir conociendo más el sistema. Y es así que nosotros, en particular mi familia, decidió hacerlo. Ya en el 2015 decidimos hacer el homeschool, la escuela en casa, para poder tener este contacto muy cercano con nuestros hijos en el lado, más que nada, en el lado más vivencial con ellos, ¿no? Y fue así que comenzamos. En ese momento yo solamente enseñaba, por decirlo así, o hacía escuela en casa con 2 de mis hijos, y luego poco a poco fueron insertándose los demás. Si bien es cierto, en la actualidad yo tengo un bebé, ¿no? el 5.º bebé, y él todavía no está haciendo una rutina de escuela en casa, pero siempre se está involucrando en algunas cosas de simulación y todo. Pero ya con 4 niños, hemos empezado con 2, con 3 y después con 4, bueno, ha sido todo un proceso de aprendizaje.
y es por eso que desde Escuela en Casa y desde Homeschool en Perú, pues nosotros tratamos de ir y ayudar y asesorar a algunas familias que que desean conocer del sistema, informarse y decidir si comenzar a hacerlo ya, ¿no? Entonces, justamente he preparado algunas imágenes con una información muy concreta que vamos a ir desarrollando en un primer momento, e ir respondiendo quizás ya algunas preguntas que se ven, y al final de las imágenes pues vamos a darle pie a las preguntas que ustedes pueden ir teniendo conforme vamos a ir dando la charla. Lo van dejando con total libertad en los comentarios, y yo al final voy a ir leyendo, ¿no? Si son preguntas muy precisas, pues voy a ir leyendo, pero si quizás ya pues las preguntas se van a ir repitiendo, producto de que se van a ir, mejor dicho, explicando en el transcurso de la exposición, pues ya va a quedar, por decirlo así, respondidas en su momento de la charla. Quisiera comenzar en un primer lugar por decir qué cosa es el homeschooling. Lo quiero aclarar en esta charla porque muchas familias nos escriben en el fanpage y nos dicen ¿cómo lo puedo inscribir en homeschool? ¿O qué cosa es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Me puedes ayudar a enseñarle a mi hijo? ¿No? O sea, todavía no existe qué cosa es el homeschool. Es por eso que quiero aclarar en este momento que en sí el estilo de hacer homeschooling responde a que es una opción educativa en la que los padres van a decidir educar a sus hijos fuera de las instituciones, fuera de los colegios. Es decir, el homeschooling es esta opción en la que los padres están 100% con los niños en su casa, ¿no? Por decirlo así. Ellos son los que se van a dedicar y comprometer a enseñarles a sus hijos todo lo que en un colegio se podría enseñar. Puede ser de que algunos padres opten por querer buscar alguna alternativa de algunos maestros de fuera, ¿sí? O que lleven algunas clases. Puede darse el caso, ¿no? Se puede recibir ayuda en algunos cursos y temas, pero de por sí la educación en casa es porque los niños están dentro de casa o en los espacios donde los padres buscan espacios educativos como talleres, museos, parques, en fin, o se reúnen con otras familias homeschoolers, y es ahí donde se les imparte el conocimiento. Lo que deberían aprender en una escuela, los padres son los encargados de transmitírselos de primera mano, ¿no? Ellos son los que se los van a enseñar. Ahora, existen muchas razones, pero la que engloba casi la educación en casa o el homeschooling son que las familias viven en un total desacuerdo con el sistema educativo, que es el que nosotros conocemos ahora. Se sabe que aquí en el Perú la educación no es alta y muchas veces uno busca pues colegios particulares para poder para poder quizás darle un mejor nivel educativo a nuestros hijos, pero no todos tienen las posibilidades económicas, o quizás los colegios particulares que se encuentran en sus áreas no están respondiendo tampoco a las necesidades de los niños. Entonces, como un total rechazo a este sistema educativo que tenemos, pues los padres están optando por la educación en casa. Otro punto que podría considerarse una de las razones es porque hay familias que no les gusta de por sí el sistema en el que se encuentra, un sistema social, ¿no? Entonces tienen un sistema ellos mismos, o son un poco más libres de pensamiento, y que no sus ideas, sus pensamientos, sus costumbres no están alienados a este sistema social en el que se vive. Otros pueden ser que por cuestiones religiosas opten que los niños no estén yendo a ninguna institución, sino que son ellos mismos, se comprometen a ser los gestores de la educación de sus hijos, pues tienen toda la libertad. Eso es lo bueno del homeschooling, que se nos da toda la libertad de poder enseñar a nuestros hijos desde
los conocimientos de nuestra propia cosmovisión familiar, de nuestro propio credo. Y es así que los padres pues están optando por este estudio, por este tipo de enseñanza. Ahora, como ustedes ya dicen, no, bueno, sé que el homeschooling es que yo me dedique a enseñar a mis hijos, entonces, ¿cómo voy a empezar para hacerlo? Y algo muy importante, aquí he considerado yo 10 puntos que creo que en el transcurso de estos años de tanto haber quizás leído algunos datos, algunas páginas, un poco que hemos ido tanteando y se resume en estos 11 puntos. El primero sería en función a nosotros como padres, que es, yo creo, el primer paso que como padres homeschooler que queremos ser, es el que debemos de considerar primero, que es oriéntate en los requisitos legales de tu país. Aquí en Perú, ¿es legal hacer homeschool? Y como muchas veces respondo que sí y que no. Bueno, no está prohibido, no hay ninguna ley educativa que lo prohíba, que se nos diga desde el ministerio que está estrictamente prohibido o se nos quitaría a nuestros hijos por educarlos en casa. No es así. Tampoco está abiertamente avalado por el ministerio como en otros países, y aquí cito el ejemplo de Estados Unidos, en el que cuando uno es padre homeschooler, pues allí ¿cómo se dice? Ellos van a un ministerio, al ministerio, por decirlo así, de educación de este país, y es ahí donde se nos dice que van a hacer homeschool, voy a hacer escuela en casa, y viene un supervisor del estado, presenta exámenes en algunos casos, otras veces los padres optan porque sus hijos no den examen todavía, y bueno, entonces es allí donde está en Estados Unidos como muy normado, ¿no? Es algo muy normal hacerlo. Sin embargo, aquí no hay eso. Si ustedes van a un UGEL o llaman al Ministerio de Educación y dicen, ¿puedo hacer homeschooling con mis hijos? O sea, no lo van a... Uno, que les va a sonar raro. Segundo, que van a decir, pero si hay un colegio, es obligatorio el colegio, ¿por qué lo vas a educar en casa? Entonces, no van a encontrar una respuesta quizás afirmativa o acertada en el Ministerio de Educación. Pocos lo conocen, es más, hay profesores que se oponen a que los niños sean educados en casa por cuestiones sociales, por desconocimiento de ellos mismos de que hay un sistema así de educación. Entonces, como que un poco que los padres, al ir hacia el Ministerio de Educación, a una UGEL, a preguntar, o quizás a un colegio y preguntar a los directores si yo puedo sacar a mi hijo y hacer esto, me he enterado. Entonces, como que todavía no hay un conocimiento específico de eso, y como lo desconocen, pues no pueden aconsejarnos a favor muchas veces, y se nos coloca un poco de miedo, ¿no? Les comento aquí, yo recuerdo que cuando yo decidí educar en casa, pues en ese momento yo no le dije a la directora, tampoco fui al ministerio, ni nada, porque yo ya había leído y sabía que que no iba a encontrar las respuestas ahí, puesto que no sabían. Entonces, lo ideal es buscar familias que lo estén haciendo para que existan las respuestas necesarias, porque en el ministerio lamentablemente no lo van a decir, no los van a encontrar, y van a quizás hasta salir un poco más desconfiados de su consejo, ¿no? O de los informes que le den. Y aquí en Perú, al existir un vacío legal, puesto que no lo prohíben ni tampoco lo avalan así fácilmente ni con una libertad total, pues entonces nosotros nos aprovechamos de eso, puesto que existe en las evaluaciones independientes, donde los niños pueden ya en la secundaria, en la adolescencia, pues recurrir a los exámenes de suficiencia para que puedan ser certificados en ese momento. Ojo que también aquí existen los colegios que están respaldando la educación a distancia, entonces pues puedo yo certificar con ellos y fácilmente estoy realizando la escuela en mi hogar con la certificación de los colegios a distancia, que es posible. Entonces,
el primer punto de que te orientes en los requisitos legales de tu país, aquí en Perú sí podemos hacer homeschool si es que tú lo decides hacer. Segundo, edúcate, infórmate y explora. Un padre homeschooler se caracteriza principalmente por ser un padre investigador. Quiero decir aquí que la principal fuente de conocimiento en sí debe darse desde el padre. O sea, tú no puedes exigirle a tu hijo que aprenda de manera autónoma o buscar que tu hijo sea autónoma en función a la búsqueda de su conocimiento, ¿no? Si es que tú no lo haces, si es que tú no lees, si es que tú no investigas. El padre homeschooler tiene que tener esa capacidad, y si no lo tiene, pues tiene que comenzar a hacerlo. Buscar a través de las charlas, buscar en internet, buscar videos, leer libros. Y aquí en Perú ya hay un libro de una autora peruana que precisamente pues ella rescata esto, ¿no? de ya el homeschool propiamente dicho desde aquí, desde Perú. Entonces el padre homeschooler tiene que estar con la capacidad de aprender, de innovar, de que año a año pues él pueda decir, esto no me funcionó el año pasado y estoy pensando en otra estrategia. Pero si es que no sabe, si es que no investiga, pues va a seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces lo ideal es que el padre homeschooler se dedique a investigar y a leer mucho. Tercer punto, que sería en el orden de prioridad, sería que es el plantear un objetivo. ¿Por qué voy a hacer homeschool? ¿Por qué es importante esto? Para cualquier cosa que uno se dedique a hacer, sea un negocio, una carrera, lo que sea, un proyecto, un sueño, siempre tiene que haber un porqué. Porque ese porqué, valga la redundancia, va a ser como se dice, la luz al final del camino que nos va a permitir llegar hacia él. Si ustedes como padres o como familia, mejor dicho, no tienen un objetivo familiar por el cual hacer el homeschool, pues lamentablemente la rutina de una familia homeschooler va a lograr agobiarlos y como que no va a ser un barco sin saber a dónde ir. Entonces, algo muy importante que yo recomiendo a todas las familias que se van a iniciar en este proceso de hacer homeschooling es de que se sienten ustedes con su pareja, con su esposo, y decidan cuál es el objetivo, por qué estoy haciendo homeschool. De forma muy personal les digo, ¿no? En mi caso, como pareja, nosotros tenemos como objetivo el hecho de que nosotros tenemos, nuestro objetivo primordial es que nuestros hijos disfruten de nosotros en todas las áreas de su vida. Que tenemos nosotros un proyecto de familia, de poder salir, de poder hacer otras cosas familiares, ¿sí? Porque en mi caso hay un lado artístico que desarrollar, en el caso de mi familia, entonces el colegio como que no responde a eso. Y hay proyectos familiares que están enfocados a ellos. Entonces, para mí, mi objetivo es que mis hijos respondan académicamente a eso, de que yo me involucre a eso. Y entonces perseguimos ese objetivo. Y año a año nos ha ayudado a continuar. Porque déjenme decirles, hacer homeschooling no es fácil. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y es por eso que yo les recomiendo, sí, y por eso está entre las prioridades se encuentra el por qué voy a hacer homeschooling. Si es posible, péguenlo en algún lugar, márquenlo allí y diariamente, cuando se sientan quizás agobiados por la rutina que lógicamente va a venir hacia ustedes, pues ustedes leen ese objetivo y van a continuar. Cuarto, conoce el estilo de aprendizaje de tus hijos. Ningún hijo es igual. Yo tengo 5. Y puedo decir que ninguno me ha aprendido de la misma manera. Ninguno ha ido adquiriendo el conocimiento
de la forma que quizás mi hijo mayor lo adquirió, ¿no? Mi hijo mayor aprendió un poco más fácil lo que fue la lectoescritura, ¿no? El aprender a leer y escribir fue más fácil. El segundo no, la segunda no, el tercero tampoco, le costó más. Tuve que esperar un proceso, inclusive para la segunda es para mi hija que su proceso ha sido diferente, puesto que ella es más que escucha, ¿sí? Y ella, para aprenderse algo, pues lo canta, o sea, le gusta aprendérselo inventándose una canción con lo que ella está leyendo, entonces su memoria capta así. En cambio el tercero es más manual, y es así que si yo le daba algo más concreto, podía recién asimilar lo abstracto. Entonces ninguno de ellos me ha aprendido de la misma manera, y es importante que ustedes conozcan este estilo. ¿Y cómo lo van a descubrir? Leyendo sobre los estilos de aprendizaje, leyendo sobre los métodos de aprendizaje. Y es así donde ustedes van a comenzar a darse cuenta a qué está respondiendo su niño. Vale cambiar las estrategias, los métodos, vale hacerlo. Ustedes son los que están decidiendo el proceso para que sea más fácil llegar al conocimiento. Y es por eso que yo le doy bastante importancia a aprenderlo y a tener mucha paciencia. El padre de homeschooler tiene otra característica, que es ser, después de investigador, de planificador, ¿sí? Es el de ser observador. Un padre y una madre homeschooler observa a sus hijos, se va dando cuenta dónde está teniendo dificultades y cómo lo puede ayudar. Y es por eso que el aprendizaje de nuestros hijos va a ser eficiente, ¿sí? Siempre y cuando ustedes se dediquen a ir investigando, a ir conociendo, a ir viendo qué está funcionando y qué no funciona con sus niños. ¿Para qué? Porque a veces uno dice, hoy este mes mi hijo tiene que aprender la multiplicación. Pero ¿qué sucede? Que a veces el niño no puede realizar la multiplicación porque no domina bien la suma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese niño, al sentirse frustrado, no va a aprender, y ustedes también se van a frustrar porque tienen que pasar ese mes y ya debe de haber dominado ese tema. Y no pueden pasar a la división si no dominan una multiplicación. Entonces, esas estrategias que yo voy a usar, ¿sí? Tienen que ir respondiendo a las necesidades de mi hijo, ir buscando de uno y otro tema, algunos tips, algunas formas, algún material concreto. Todo eso se va aprendiendo gracias a que el padre homeschooler es qué cosa, como dijimos al principio, se informa, se educa y explora. Quinto, escoge un método para hacer tu homeschooling. Hoy en día, que ya se conoce más del homeschooling, hay métodos. Tenemos el método en el que se utiliza el Montessori, el método Waldorf, el método Flexi Schooling, que es una mezcla de todos, el método tradicional, que es precisamente llevar el colegio tal cual y el horario de rutina tal cual a tu casa, ¿no? Y hay niños que se adecúan a eso, bien por la familia. Entonces hay diferentes métodos, que eso es un tema aparte, y que creo que había una charla sobre eso en el canal, pero hay métodos que te pueden ayudar a que tu hijo pueda aprender. Pregunta, ¿y si escogí un método, puedo cambiarlo? Sí, sí puedes. Tienes toda la libertad. Recuerda que tú eres la maestra de tus hijos, tú eres la directora de tu homeschool. Entonces tú puedes cambiar, vas viendo que no va funcionando, no necesariamente tienes que encajonarte, ¿no? Quizás hay niños que no aprenden mucho de forma tradicional. Yo tengo un hijo que no es muy que se siente y que haga, pero de otra forma él sí ha aprendido, ¿no? Entonces, inclusive una mezcla de varios, de lo que es el flexi schooling, ¿no? Una mezcla de varias formas, tanto el método natural como el método tradicional, cogiendo un poco de aquí y de allá, el niño ha ido captando. Ese es mi método, por ejemplo. De todos yo cojo, y los niños de esa forma han respondido mejor. Sexto, escoge una currícula.
Esto responde muchas veces a los padres en los que se nos dice, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde saco el temario? Ya quiero educar en casa, pero ¿dónde consigo el temario? Y entonces, yo creo que todos tenemos en nuestro celular datos, tenemos internet y los temarios se encuentran en la misma web. O quizás hay libros. Hay años en los que yo personalmente he comprado libros y entonces ya han seguido el libro, ¿no? Me ha orientado en los temas. Sino también en la web se encuentran los temas, algunos sílabos que pues nos presentan los temas que pueden llevarse en el año. Y también está en esto de las currículas los lugares de certificación, los colegios a los que uno certifica o en los que uno certifica, pues ahí te dan los sílabos, te dan los temarios, te dan el material, la separata, los materiales virtuales, como los materiales también, en el caso del Liceo Naval te entregan los materiales allí, ¿no? Y es ahí donde tú coges y ves cuál de ellos te va a responder a las necesidades de tu hijo. Ojo aquí que el escoger currícula está muy debajo de conocer el estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que, por ejemplo, optan por llevar un estilo muy tradicional del colegio. Hay un colegio a distancia que es muy tradicional, por decirlo así, porque te presenta todo lo que en ese mes se va a hacer, todo el bimestre. Te entrega todo el material y tú tienes que, en las fechas que te ponen, pues lo tienes que ir resolviendo con tu niño y ir mandando. Hay padres que les funciona de maravilla eso junto con sus hijos. Hay padres que no, que se frustran de ver tanto material y el niño no avanza. Entonces, las currículas van a responder al estilo de familia, porque si tú eres una familia que le gusta el estilo Montessori, aprender tipo Montessori, pues no va a responder a la currícula que quizás tú estés buscando. O sea, todo tiene que tener una coherencia. Hay lugares en los que quizás te están mandando un material, pero tu hijo no es de hacer mucho libro, no es de hacer mucha separata. A tu hijo le gusta lo concreto, aprende de forma concreta. O quizás utiliza five folios, o utiliza shelf, o utiliza otras estrategias. Y si el material se está quedando allí y ves que ya hay que entregar, ya hay que hacer, tiene que responder a esto en el examen que te están mandando. Entonces, es allí donde uno se va dando cuenta que no va funcionando. Entonces, es por eso que el conocer el aprendizaje, ¿sí? Y el coger el método va a ayudarnos a escoger la mejor currícula. 7. Establécete las metas. Aquí es importante que cuando recién iniciamos, es importante de que los padres no se establezcan metas muy altas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces comienza toda la efervescencia y la euforia por hacer homeschool. El próximo año comienzo, dice, ¿qué temas o qué cursos voy a enseñar? Bueno, está matemática, está comunicación, personal social, está ciencia, voy a enseñar arte, voy a enseñar inglés, voy a enseñar informática, voy a un taller más que música, quiero que aprenda natación y una serie de actividades que comienzan a querer hacer, ¿no? Y sin embargo, se van dando cuenta en el día a día que no están avanzando como debería. O sea, de las 10 cosas que ustedes habían planeado hacer, solo avanzan 3 o solo avanzan 5. Y las demás se van quedando y se dan cuenta que termina el mes, uy, no terminé ciencias, no hice nada de ciencias al final, me ha pasado. Por eso les digo. Entonces, eso es lo que logra la mamá, que es la que comúnmente la que enseña en casa, logra que la mamá se frustre porque se da cuenta que no está avanzando. Entonces, el establecerse metas, yo recomiendo, y lo he dicho muchas veces, es de que las metas sean cortas al principio. O sea, si tienes que enseñar 10 cosas, prioriza 5, prioriza 4. Los cursos básicos, ¿no? Y voy a enseñar 4 cosas, quizás el primer mes o o hasta el segundo mes. Comunicación, voy a enseñar comunicación y matemáticas y ciencias, 3 cosas. Vamos a ver cómo va. Entonces,
si tú te estableces metas cortas, pues vas a ir viendo que vas avanzando, porque al inicio es común que los padres un poquito que se angustien, que se estresen, porque recuerden que van a comenzar un proceso de adaptación, de tener a los niños en casa. No es fácil y no cualquier padre lo puede hacer, porque tiene que atender también las necesidades de su casa. Y como comúnmente es la mamá que se va a dedicar a los niños en su educación, pues la mamá también tiene que hacer muchas cosas en casa, como lavar, como planchar, como limpiar, como cocinar, atender en el desayuno, que tiene que salir al mercado. Todas esas cosas se le va a sumar el que la mamá se dedique a buscar qué enseñarle a su hijo o bajar la información del lugar donde está, del lugar que le envía el material, tiene que tenerlo listo. Entonces, aquí es muy importante que la madre, a través de la organización, se establezca unas metas, al principio cortas, y poco a poco va a ir aumentando según va organizándose, porque esta dinámica de la organización no nace de la noche a la mañana en una madre, es una experiencia que se va adquiriendo con el pasar de los días, de las semanas y de los años. Yo me veo atrás y lo que yo hago ahora no es lo mismo que yo hacía hace años. Hace años yo recuerdo que cuando retiré a mis hijos del colegio para dedicarme a enseñarles a hacer homeschooling, pues se me vino todo encima. Y como yo de manera muy personal soy una persona que me gusta tener todo escrito, todo organizado para recién funcionar, entonces yo sentí que mis hijos, y en ese momento eran dos nada más, mis hijos ya vinieron, estaban acá, todo lo que yo les envié, con lo que los envié al colegio, pues todo lo trajeron, los libros, todo, y yo sentía, ¿y ahora con qué empiezo? Entonces fue un mes, me tomé un mes sabático, por decirlo así, para poder organizarme yo y luego poder ir viendo y atendiendo las necesidades de mis hijos y de mi casa. Entonces, si bien es cierto, yo tengo mucho apoyo de mi esposo en cuestiones de la casa, hay familias que quizás por el trabajo de él mismo pues no tienen. Entonces la mamá como que ve todo. Y si una madre está agobiada, está frustrada, está estresada, no va a poder responder a darles la parte académica a sus hijos, porque ya la mamá ya está saturada. Entonces, si ya estás así envuelta en eso, pues hay que reconsiderarlo, ¿no? Y una mamá agobiada, estresada, ¿sí? No puede tener un ambiente en casa adecuado, y los niños no aprenden, ella se siente en todo, ¿no? En todo este mundo, emocionalmente ustedes no están bien, les va a ser muy difícil que puedan atender académicamente a sus hijos. Esa es la realidad. Ahora, como octavo punto, está uno que también lo considero importante y esta vez lo menciono, que es unirte a un grupo de apoyo. Busca comunidades. Hoy en día hay muchas, en mis tiempos no había una. Hoy hay muchas comunidades. Ustedes buscan Homeschool en Perú, ¿sí? Como, ¿no? Homeschooling en Perú, ponen en el buscador y les salen muchas plataformas ahora, muchas comunidades, muchos grupos WhatsApp, muchos grupos de fanpage, muchas mamás que ya hacen homeschooling, que ya tienen sus canales, he visto algunos, tienen sus blogs, tienen sus propias páginas. Entonces, ya hay información, busquen las comunidades, aprendan a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender de la experiencia de las mamás que ya pasaron por ese camino por el que ustedes van a comenzar a pasar. Y es así de que no solo ustedes, sino sus hijos van a ir conociendo, y si tienen solamente una niña o un niño en casa, son hijos únicos, pues entonces aún más tienen que buscar una comunidad donde puedan reunirse semana a semana, mes a mes, donde ustedes compartan, porque la experiencia o el hecho de la conversación de entre madres, entre padres, pues es un proceso de retroalimentación que hace de que las familias pues se den cuenta que no están solos en este mundo, porque quien comienza se da cuenta, wow, esto es nuevo, o qué
y vienen los problemas familiares que comienzan a decirte, pero ¿por qué no llevas a tu hijo a la escuela? ¿Por qué? Si quieres yo te pago, ¿no? Como algunos padres nos lo han dicho, ¿no? Yo le voy a pagar la pensión para que lo lleves tú al colegio. Entonces, como no saben de esto, tú te sientes sola, pero no, no estás sola. Hoy más que nunca hay más familias que estamos educando en casa y sí es posible que lo hagas. Así que busca una comunidad. En cuanto tú te decidas hacer homeschooling, busca una comunidad que se reúna, que comiencen a salir, o quizás no sean muchos, búscate una madre que esté cerca, busca a alguien con la que puedas compartir, contarle tus experiencias, una que también haya pasado por donde tú estás pasando, y vas a ver que el camino te va a ser más ligero. El 9 nos está diciendo que es importante que uno defina el horario y que crees un espacio. ¿Por qué el horario? Es importante. Si bien es cierto, uno tiene todo el día en su casa para poder distribuir qué hacer, cuándo hacer. Hay familias que solamente enseñan de lunes a jueves. Hay familias que enseñan en las mañanas, otras en la tarde, otras veces en la noche. Hay familias que solamente se dedican a hacer quizás interdiario, por X cosas. Yo una vez estuve así, porque recuerdo que estuvo enfermo uno de mis hijos y no podía tenerlos, no podía tener el mismo ritmo, ¿no? Entonces fue un tiempo en el que decidí, aunque sea interdiario, y de tiempo en tiempo en diferentes horarios. Entonces busca un horario en el que tú vayas acostumbrando a tus hijos quizás a una rutina, ¿no? Muy temprano o muy en la tarde o quizás en la noche. Y el horario, la cosa es que no te estoy diciendo que seas muy marcada, ¿no? Tienes que hacer a las, como hay familias que sí les funciona, todo respeto hacia ellas. Yo de forma particular no lo hago, ¿no? No me gusta estar diciendo a las 6 de la mañana en punto tengo que hacer esto, a las 6:30 esto, a las 7 esto, a las 8, no va conmigo. Pero yo sí sé que tengo 5 cosas que hacer desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Entonces yo ya veo cómo me organizo y voy resolviendo esas situaciones. O mis hijos, a tal hora te toca a ti, voy atendiendo al otro, o quizás como son varios, y entonces he tenido que agrupar algunos temas, para los mayores aquí, para los menores otro tema. Entonces, para atender las necesidades también las necesidades específicas, mejor dicho, de cada uno de mis hijos, ¿no? Hay algunos en los que he tenido que acompañar de manera muy estrecha, quizás en un proceso de lectura, mientras que el mayor quizás puede estar haciendo algo que él solo puede hacer. Entonces, todos esos puntos los defines tú en tu horario. ¿Qué hacer de lunes a viernes? ¿Qué hacer? Yo aquí me hice uno, ¿me acuerdo? Y en ese momento planifiqué mi semana y yo ya sabía que tenía que hacer estas actividades. Ojo aquí, que aquí son varias, porque fue un año en que yo hice, o sea, yo ya tengo más tiempo y puedo realizar estas cosas. Entonces, quizás el tuyo comience con 4 o comience con 5. Yo me decidí a hacer aquí, entonces yo ya sabía que ese día, lunes, me tocaba tal cosa, la escritura, tal cosa, esto. Fue una idea que yo tuve de una mamá mexicana, que ella compartió un horario semejante, entonces yo lo adecué a mis necesidades, ¿no? Entonces, esto yo ya sabía que mi hijo hoy día, por ejemplo, hoy día viernes le tocaba gramática, le tocaba comunicación, y tenía que leer esto específicamente, tenía que estudiar esto específicamente de matemática. Entonces, yo ya sabía ese día que sobre eso tenía que hacer. Y eso fue importante en ese momento. Crea un espacio. Si bien es cierto, algunas familias no tienen una casa tan grande donde pueden dedicarle un salón de clases, y justo hace unas semanas una mamá homeschooler decía, ¿no? Que ya se estaba ambientando, ¿no? En su mesa, su comedor iba a ser su espacio de enseñanza.
Y así casi todos comenzamos. Yo también inicié en una mesa de comedor y mi comedor lo tenía lleno, no estaba por acá, estaba en otra área de mi casa y mis paredes no tenía cuadros, tenía paneles o pequeñas imágenes de los temas que estaba viendo con mis hijos, su calendario, tenía el alfabeto y mi comedor se convirtió en eso, en un tiempo. Luego tuve un cuarto donde tener, hasta ahora tengo un cuarto, pero me doy con la sorpresa de que mis hijos me persiguen por mi casa, entonces al final el cuarto solo es un almacén de material. Y es cierto, hay algunas cosas que hay pegadas en las paredes, ¿no? Para que ellos tengan visualmente en la continuidad, ¿no? De estar ahí, pues visualmente van captando algunos conceptos. Pero casi siempre nuestros hijos nos persiguen en nuestra casa y si estás en la cocina, ellos van a venir a aprender a la cocina. O sea, es relativo. ¿Puedes tener tu espacio? Sí. Como también no lo puedes tener. Entonces, la cosa es que tú adecúes, sí, es cierto, un espacio donde tú puedas tener un pequeño panel con información rápida, ¿no? Si tu hijo está aprendiendo el alfabeto, pues que lo vea ahí. Si su hijo está aprendiendo los números del 1 al 100, que los observe y también les da orden eso. Entonces es una forma de ir viendo que va ordenando a tu hijo y tú también vas viendo qué cosa es lo que va haciendo falta, vas cambiando la información o tener un panel de fechas cívicas. Yo recuerdo que un tiempo lo tenía, ¿no? Ahí colgaba todo lo que en ese mes hacíamos, ¿no? Función a las fechas cívicas del mes. Tenía yo un panel, un año hice eso. Y ahí ellos así, trabajábamos el Día de la Bandera, hacíamos algo y ¡plac! Lo colgábamos ahí, entonces ellos ya sabían que ese mes pues era eso, ¿no? Entonces, año a año, comúnmente los padres se van innovando, entonces van teniendo y van cambiando los espacios. El número 10 es crear un portafolio. ¿Qué cosa es un portafolio? O quizás un cuaderno de, ¿cómo se dice?, de vivencias o algo. Yo tengo aquí uno y es el que usé un año. No lo estoy usando este año, pero lo tengo acá guardado con mucho cariño. Porque un portafolio, sí, es un folder aquí, donde tengo yo guardado todo lo que yo he hecho con mis hijos en ese año. Lo que yo he hecho. Es una forma de haberme organizado con ellos desde sus programas, qué cosa les enseñaba, las actividades que hacíamos semanalmente, si hacíamos alguna actividad, ¿sí?, algún programa, pues entonces yo lo tenía ahí en la mano. Todo. Porque recuerden que nosotros aquí en el Perú no tenemos ninguna entidad del Estado que venga y nos supervise. No existe eso como en otros países, como les decía al inicio. Pero es muy importante que cuando, esto lo aprendí de una mamá, y ella nos decía, ¿no?, que si en algún momento alguien por allí dijera, oye, pero tú no haces nada en tu casa, y por ahí surja la malicia, ¿no?, de quizás un familiar, un vecino, alguien que diga, esa mamá no manda a sus hijos al colegio, ¿no?, y que es una descuidada, que esto que el otro. Entonces, en la educación, ¿no?, estamos hablando del área académica. Entonces, si viene alguien y te dice usted qué hace, ¿no?, ¿cómo tú te respaldas con eso? Pues tienes algo. Yo tengo mi portafolio, mi planificador, que también se le llama así, de qué hacer. Entonces, aquí está lo que yo hago con mis hijos y diariamente hago, ¿no? Y en ese momento yo tenía también esto. Y es allí donde, inclusive, ese era el horario que yo pegaba en mi pared, donde colocaba los horarios de todo, ¿no? Aquí están mis 4 hijos en ese momento. Y luego, semanalmente decía, ¿no? Por ejemplo, este es cada hijo, 2, 3, 4. Es en personal social, vamos a hacer esto, hacen los 2 de inicial, los 2 de primaria. Entonces él va a ver el espacio, el croquis, los niños van a ver, los más pequeños, los servidores de la comunidad, matemáticas, todo lo que en la semana se iba haciendo. Entonces todo eso iba archivado, se iba guardando en esto. Eso era algo para mí que hacer, porque en cualquier momento,
¿sí? Si alguien me lo pedía, pues yo tenía algún respaldo, ¿no? Mi hijo sabe eso. Aparte, mis hijos trabajaban con folders donde archivaban todas las separatas, las manualidades, las cositas que íbamos haciendo en el día, ellos lo archivaban. Y también en algún tiempo hicieron con cuaderno, ¿no? Decidí, vamos a hacer con cuaderno este año. Entonces les compré 2 cuadernos, más que nada para matemáticas y comunicación, y ahí íbamos haciendo, yo iba sacando algunas informaciones, también teníamos algunos libros que me conseguía, entonces de ahí sacaba algunos temas, algunos ejercicios y material concreto que todo el mundo que ya comienza a hacer homeschool pues se va comprando, algún material didáctico, lo va haciendo, ¿no? Entonces todo eso se va. Luego pasé a un cuaderno pequeño, ahora último, con ya todos los espacios que lo puedo ir achicando. La cosa es que yo siempre procuro que esté apuntado, que esté registrado, y eso es lo ideal en un portafolio. Así hagas tú una educación natural, por decirlo así, lo que es una educación libre, donde tú veas que tu hijo pues quieres que aprenda en función a los estímulos que tú le pongas, pues yo veo que mi hijo está inquieto para aprender a leer. Entonces, quizás no tengas tú algo muy marcado, ¿no? Donde digas comunicación, este tema, no, sino que tú vas a ir respondiendo a lo que tú ves que tu hijo va sintiéndose inquietado en aprender. Entonces, a ese tipo de aprendizaje natural que es tu estilo, ¿sí? Que también es válido, pues entonces también lo registres a través de una foto, y se puede hacer no solo el portafolio, no solo puede ser físico, puedes tenerlo en tu máquina, ¿no? Y lo subes a la nube y lo tienes ahí archivado en fotos, en una galería de fotos, ¿no? Tal día él aprendió con esta actividad y lo vas marcando, hacer como una especie de anecdotario, ¿no? El día o esta semana, quizás diario no, porque no es tu estilo, quizás escribir diario, pero semanalmente puedes hacerlo. En esta semana él aprendió estas cosas, y tienes tu registro de fotos. La cosa es que tú tengas algo que a ti te avale. Con cualquier momento tú puedas tener un respaldo de que tu hijo no está en casa sin hacer nada. Entonces tu hijo sí está haciendo, aprende de forma diferente todo, pero él está aprendiendo y tienes pruebas, tienes pruebas, ¿no? Físicas o virtuales. El último es, con todo esto que te he ido hablando, ya estás lista para comenzar el homeschooling. Ahora, ¿quiénes no pueden hacer homeschooling? Esto es importante, creo, decirlo ahora. En un tiempo se nos enseñó de que una familia que no está de acuerdo en hacerlo, en el caso de padre y madre, ¿no? Si no están de acuerdo en hacerlo los dos, pónganse en el caso de que mi esposo no quiera, pero yo sí quiero, no, él no quiere, entonces va a generar como una especie de malestar, porque siempre va a estar el esposo o la esposa ahí, no, pero que el colegio, que eso, que lo otro. Entonces, si no hay esa estabilidad emocional, entonces no conviene. Si no están de acuerdo los dos, no creo que sea, nos recomendaron que no sea, que no es un ambiente favorable para un niño trabajar en un medio de un ambiente donde hay disputa precisamente por lo que él está aprendiendo. Entonces, no es considerado así, tiene que haber unión. El homeschooling es un estilo de vida, responde a que vas a lograr unificar a tu familia, porque el hecho de que tú estás educando a tu hijo en casa te va a crear unos lazos que tú no te puedes imaginar ahora. O sea, esos lazos de conocimiento, no solamente que estás conociendo a tu hijo en el sentido de que ya pues lo viste formarse en ti, ha ido creciendo y todo, no, sino que ahora en el área académica estás mirándolo, tú estás enfocada en ver cómo está aprendiendo y cómo no lo está haciendo. Entonces, como madre y como padre, pues tú preocupado en eso, te vas dando cuenta que funciona, que no, y te va dando un espacio de que le preguntas a tu hijo, ¿te está gustando cómo te enseño? ¿Te está gustando cómo estás aprendiendo así? Entonces esa relación de padres a hijos es muy rica,
que lamentablemente a veces cuando uno los lleva al colegio no nace porque, o sea, no se da. Comúnmente vas al colegio, la mamá trabaja o no trabaja, pero dice, ya te toca la tarea, va, se sienta, hace, pero tú no sabes si aprendió, cómo está aprendiendo, si el día siguiente va y se copia la tarea porque no aprende. Entonces, el homeschooling te fuerza ¿a qué? A que tú te involucres en el aprendizaje de tu hijo. Y es por eso que genera esos lazos. Y es muy valioso, es muy rico. Para una familia hay un crecimiento exponencial muy fuerte que logra unirlos más. No somos la misma familia que comenzamos, en mi caso, en el 2015. Hemos tenido momentos muy difíciles, momentos muy duros, y como familia el homeschooling nos ha permitido conocernos más, involucrarse en este. Es por eso que es importante que si vives en pareja, que los dos estén unidos en este proceso, porque no solo la carga es de la mamá, la carga también es del padre, porque la madre se satura mucho, en cambio, y el padre puede ir y apalancar un poco en algunas labores, en algunas situaciones de la casa, puede atender, quizás a veces con la mamá el pequeño no entienda ciertas cosas, pero con el padre quizás sí los logre captar. Entonces es válido, esto fortalece a la familia y les ayuda muchísimo. Yo recomiendo de que si vas a hacer homeschooling tiene que haber un acuerdo familiar. Es un proyecto familiar, es un estilo familiar, pues tiene que haber una armonía familiar al momento de hacerlo. Y algo que comúnmente estoy viendo en en las preguntas, en las inquietudes que tienen los padres, es que solo quieren hacer homeschooling los primeros años de académicos, ¿no? O sea, solamente inicial. Y sin embargo, quienes opten por hacerlo nada más inicial, porque si bien es cierto aquí en el Perú no está prohibido hacerlo, y no es un rigor que el niño haga inicial en un colegio, ¿no? Entonces puede entrar a primer grado fácilmente, recién inscribirse y comenzar su primaria. Pero ¿qué sucede con los padres que deciden y quieren hacerlo? Solamente lo voy a hacer inicial, dicen. Pues entonces yo creo que tiene que ser un esfuerzo mayor. Si es que yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si tú estás optando por solamente educar a tu hijo de manera inicial nada más, pues vas a tener que confrontarlo después a la primaria con una rutina de colegio que el niño no está preparado para eso. Entonces el niño no se le ha enseñado, o sea, tú le estás enseñando un aprendizaje natural que va a ser, que va a aprender con el contacto, que lo más manipulativo, tú trabajas y todo tu estilo Montessori, tu estilo, los métodos que tú quieras, le enseñas esos 3 años y luego lo llevas al primer grado, el pobrecito pues va a sentirse mal, porque en el colegio no hay Montessori que te enseñe, en el colegio no te van a permitir que tú estés corriendo y así aprendas. En el colegio tú te sientas y así sentado aprendes. Entonces esa es la desventaja de hacerlo, de hacer los primeros años nada más y luego meter al niño al colegio, si hay un choque. Entonces, si bueno, por X ya decides hacerlo así, pues entonces tienes que esforzarte a ser más estricto en casa, o sea, tal cual colegio, tal cual en tu casa, pues, porque tu niño se va a ver afectado, no va a ser lo mismo aprender de una forma en casa y luego de una forma en el colegio. El homeschooling es un estilo de vida, y si estás decidido a hacer el homeschooling, parte de ti tienes que tener ese estilo en tu familia para que puedas tener puedas ir alienado, ¿no? Persiguiendo el objetivo que tienes. Finalmente, ¿cuáles son los lugares donde se certifica el homeschool? He dejado aquí el enlace, siempre estamos mandando el enlace en nuestra página web. Tenemos un enlace sobre los colegios que hasta el momento nosotros conocemos que hacen o certifican el homeschooling. Tenemos 4 de nuestro conocimiento, que está el Gospel, que se encuentra el Liceo Naval, que es el más conocido,
que tenemos se encuentra EduProject y el Colegio Hebrón, que tiene un perfil cristocéntrico. Entonces, cualquiera de estos cuatro que nosotros en estos momentos conocemos y a los cuales invitamos siempre a los padres a que los llamen. Los datos se encuentran en la página web los datos de cada colegio se encuentran en la página web de Homeschool en Perú. Y bueno, siempre invitamos a los padres que los llamen, que se informen, que vean qué planes de homeschool quieren, ¿no? Hay homeschool con un acompañamiento, hay homeschool sin él, ¿no? Sin ese acompañamiento. Entonces hay diferentes paquetes, por decirlo así, ¿no? Con diferentes beneficios y lógicamente con diferentes presupuestos. Ustedes teniendo, como les explicaba, teniendo un objetivo, teniendo metas familiares, teniendo ya un estilo familiar definido, pues ya pueden darse cuenta cuál de estos colegios y cuáles de sus proyectos educativos que tienen pues van a responder a las necesidades de su familia y más que nada a las necesidades de sus hijos. Ha habido casos en que se han matriculado en X centro y como que no les ha funcionado, no ha respondido a las necesidades del niño. Entonces ustedes tienen toda la libertad de hablar con la autoridad del centro y ver cómo pueden manejar esta situación, ¿no? Y ver que si no funciona quizás aquí, pues ir libremente hacia otro lugar. Eso es lo que nosotros comúnmente recomendamos. Ojo aquí que nosotros sí apuntamos mucho a que sea certificado el homeschool cuando ustedes deciden tomarlo, ¿no? No recomendamos quizás tenerlo así en la libertad en cuestiones de primaria y secundaria, puesto que en cualquier momento las leyes peruanas pueden cambiar y ese niño puede quedar al aire académicamente hablando. Entonces lo ideal es que si tu hijo está en primaria y secundaria siempre esté certificado porque lo amerita. Entonces yo recomiendo que ustedes visiten cualquiera de estos colegios, los llamen y vean cuál de ellos se va a regir a su presupuesto y puedan pues decidir sabiamente cuál de ellos ir. Ojo aquí que también quiero decir que estos colegios, si bien es cierto, bueno, tienen un proyecto, tienen una forma de enseñanza, pues tienen que ir ustedes siempre buscando la mejor alternativa para su familia. Las familias comúnmente están cambiando, están viendo que quizás funciona esto funciona y no funciona aquello, pues entonces tienen que ir viendo cuál de ellos pues se va prestando a las necesidades de su hijo. Y quizás el sistema de uno, por ejemplo en el Liceo Naval hay familias que les va muy bien, el Liceo Naval es más académico, no es tipo colegio, es yo les puedo decir que es el que más diferencia tiene de los otros tres que tengo aquí en pantalla, y es que ese es muy colegio, es llevar netamente el colegio a tu casa. Entonces hay familias que les funciona y otras que no, como les decía al inicio. Y los otros tres tienen diferentes estilos, que esos ustedes tienen que ir revisando. Cuál es el que se presenta para sus propios hijos. Voy a ir respondiendo. Esta es mi familia. Y sí es posible hacer homeschool en Perú, de verdad. Si ustedes se esfuerzan en querer hacerlo y en poder hacerlo, sí van a hacer. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas si es que las tienen aquí. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Específicas. Una pregunta que es muy común, que
nos suelen hacer mucho las familias es que si es que el niño está, por ejemplo, está cursando inicial y decide retirarlo. Entonces muchas familias dicen ya lo retiro y queda libre y ya está primer grado. Ya cuando un niño ha pisado un colegio ya tiene un código. Entonces lo ideal es que ese código no se pierda, no quede ahí en el espacio, sino que ese código puedas tú llevarlo hacia un centro de certificación homeschooling y es allí donde ustedes van a continuar con esa certificación. Pero si es un niño de inicial que nunca ha estado en un colegio, pues fácilmente todavía la ley lo permite de que pueda ir así hasta primer grado. Entonces ya en primer grado ya pueden ser registrados en algún centro de certificación si es que deciden ustedes continuar con el homeschooling. Ojo aquí que mi recomendación es que continúen haciendo homeschooling. Y otras veces lo he dicho, ¿no? El primer año siempre es difícil, lo va a ser. Así que si están pensando valorar, ¿no?, cómo fue su primer año, o sea, el primer año es duro, es duro. Yo creo que tienen que darse un poquito más de tiempo para ver si funciona o no funciona, porque lo ideal es que ustedes continúen, ¿no? Ese es el estilo, el objetivo, pero a veces uno no conoce lo que va a pasar de aquí a unos años, no va a conocer las circunstancias, entonces pueden ustedes reevaluar si continuar o no. Entonces todo eso es válido y es por eso que los documentos de sus hijos tienen que estar siempre, tienen que estar a la par, ¿no? Cualquier momento, cualquier circunstancia, o quizás ustedes quiera o no, en un momento no puedan continuar enseñando, entonces los documentos del niño, si necesitan otra vez escolarizarlos, o sea, les va a costar. Ya hay experiencias de padres que quizás en un momento X han tenido que recurrir a la escolarización otra vez y los papeles no están listos. Entonces es todo un proceso engorroso que es un poquito trabajoso también. Entonces lo ideal es que ustedes estén a la par con la certificación, no las descuiden, que busquen siempre una forma de certificarlos. Eso es nuestro consejo desde Homeschooling Perú. Vamos a ir viendo si es que hay unas preguntas muy puntuales. Creo que se han logrado responder. ¿Sí? A ver, aquí está. Vamos a ir viendo. Vamos a ver. Muy bien. Hay padres que muchas veces preguntan si es que algunos momentos, eh, si es que es necesario tener algún profesor que les enseñe a sus hijos. Esto casi es siempre para niños o para los cursos de matemática, ¿no? de química, cursos un poquito donde los padres dicen no puedo atender a mi hijo, necesito ayuda. Y si es válido, pueden ir. Es más, cuando ustedes hacen homeschool, tienen que y pueden recurrir a talleres, tienen ya toda la libertad, puesto que su horario no es el mismo que de un colegio. Hay algunos padres que dicen, pero voy a sentarme desde la mañana hasta cuántas horas voy a dedicarme a hacerlo. Entonces, no, cada familia es distinta, no es lo mismo la hora de un colegio a las horas de una familia. Tu hijo no aprende igual en un colegio que en una familia. Entonces,
siempre el proceso es más rápido. En casa se aprende más rápido porque está la mamá ahí cerquita, ¿no? Y te va explicando y la mamá con todo el amor del mundo y la paciencia le va a enseñar. Entonces, yo les recomiendo que tengan cuidado en ellos, no se angustien pensando van a estar igual que el colegio, 8 horas, 10 horas aprendiendo. No, los niños van a aprender más rápido así. Entonces yo les recomiendo que por favor quítense de la cabeza un poquito el lado de colegio, porque el primer paso para iniciar esto, luego de esto, es que ustedes se desescolaricen, o sea, que quiten el colegio de su cabeza. Y también de que ustedes no digan, no, wow, tengo que ser maestra para poder enseñarle a mis hijos. No, nosotros somos maestras, las mamás somos maestras ya por naturaleza, desde el simple hecho de ser mamás. Entonces lo único que tú tienes que ir aprendiendo más es buscar estrategias, buscar dinámicas, buscar material quizás para ir enseñando a tu hijo. Y poco a poco tú vas a ir dándote cuenta que esto va a ir funcionando. Al principio no va a ser fácil, al principio va a ser un poquito difícil, pero yo te recomiendo que tengas paciencia. Este camino es de mucha paciencia, porque lo primero que te va a mover a hacer homeschool es el amor a tus hijos. Y esa es la base, ¿no? Por amor a tus hijos tú te dedicas a ellos y te dedicas a enseñarles. Es por eso que tienes que darle ese espacio, ese tiempo. Y aquí quiero leer, aquí hay una pregunta que voy a leer. Dice: hola, soy peruana pero vivo en Chile y mis hijos están realizando homeschool aquí. Si decido radicar en Perú, ¿qué debo hacer para certificar sus notas en Perú? Ya que ellos dan exámenes libres en Chile, ¿qué debo hacer? Y en el caso que deseen ingresar a la universidad, también, ¿qué debo hacer? Bueno, si estás en otro país, sí es cierto, Chile tiene la ventaja, por decirlo así, que el homeschool tú vas y das tus exámenes, ¿no? Y estás al día. Aquí en Perú no es así. En Perú no puedes ir dando exámenes a cada rato a la UGEL y diciendo de que tú estás haciendo homeschool. Todavía no llegamos a eso. Aquí lo que yo te recomiendo, Miriam, es que al momento de venir aquí al Perú, con todos tus papeles al día de lo que tú has estado dando exámenes con tus hijos allá, pues esos papeles tú aquí los traigas y los presentes a los colegios de los que hemos hablado, donde certifican el homeschool. Entonces, lo único que vas a hacer va a ser como una transferencia de colegio. Y todo lo que tú tienes de papeles, de documentación, todo eso se va a hacer más válido. Se va a hacer válido igual aquí, se va a tomar. O sea, no hay ningún problema en que tú lo hagas. Tenemos una amiga que estuvo aquí en Perú, que es Gabriela, y ella estuvo haciendo aquí, y luego se fue para Argentina y ya está viviendo allá. Entonces, si bien es cierto, las circunstancias allá han sido diferentes a las que ella pensaba, pero sus papeles han estado en orden. Te ayuda muchísimo. Se dan cuenta cómo a veces la vida va cambiando y es importante tener la certificación. Yo he pasado por eso y estoy en ese proceso. O sea, no sabes en qué momento va a dar vuelta y vas a necesitar esos papeles. Y es por eso que es importante que ustedes los tengan. Y así como ella ya tiene al día todo, lo único que va a hacer es una transferencia como de cambio de colegio, nada más, para que pueda recibirlo. Aquí tengo otro, que es Luis Orlando, que dice: estoy en desacuerdo con la escolaridad, ¿ya? Y las certificaciones. ¿Y por qué certificarla en un sistema que ya no representa ninguna mejora? ¿Qué pasa si no contamos con documentos? Bueno, lamentablemente vivimos en un sistema. Hay familias de los que se han excluido totalmente del sistema, ¿sí? Hay familias que viajan por el mundo entero y aprendiendo del mundo entero con su familia. Ellos ya tienen un nivel de vida en el que el sistema no va con ellos. Entonces viajan por todas partes y viven así, es su estilo. Pero si en algún momento esos niños quieren estudiar, quieren ir a la universidad, van a necesitar reinsertarse al sistema. Entonces, este sistema tiene reglas, tiene documentos. Es por eso que si tú quieres
quizás tú no, pero tus hijos quieran y tú vas a querer darles, quizás papá quiere ir a la universidad, quiere estudiar esto, entonces no sé a qué nivel puedas tú impedírselos, pero si ellos desean asistir a una universidad, ¿sí? Reinsertarse en ese sistema, ¿qué papeles los van a avalar? Entonces, lo ideal es que si tú estás aquí en este país, hay un sistema al que responder. Y tu estilo de vida puede ser diferente, y es cierto. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de nada de lo que se enseña en las escuelas. No va a lo que yo y mi familia queremos. Entonces, pero en cuestiones de papeles, tengo un DNI, tengo que responder a una entidad, a un país. O sea, y yo todavía me ligo a ese sistema. Hay familias que sí, quizás no sé en qué nivel estás tú, pero hay familias que han llegado a un nivel en que sí han renunciado al sistema por completo. Entonces ya eso es responsabilidad suya. No es algo que nosotros avalemos ni digamos ni lo recomendemos. Como Homeschool en Perú no recomendamos que tener a los niños sin certificación, pero ya las familias deciden. Esta información es para todas, la decisión al final la toman ustedes, y aquí lo que se está haciendo es informar que hay toda esta gama de certificaciones que van a responder a los estilos de familia, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues ustedes optarán, porque de aquí más adelante nadie conoce la vida de nada, y quizás, puede ser que mi familia, pongo de ejemplo, quizás no esté yo, no esté mi esposo, ¿quién va a enseñar a mis hijos? Ya nadie, van a tener que reinsertarlos, y si sus papeles no están al día, ¿qué pasa? Entonces, nadie está libre de lo que pueda pasar de aquí a un futuro. ¿Cuánto quisiéramos? Yo, más que nada al principio decía así, ¿no? Pero ¿para qué lo deseas? Al final mi esposo y yo decíamos, si al final este sistema pide una cosa y otra cosa, que no estamos de acuerdo y todo, pero en un momento nos cambió la vida y necesitábamos esos papeles y no fue fácil. Entonces, yo te recomiendo que no los descuides. Puedes hacer homeschool libre, o sea, sin que el colegio te diga qué aprender, porque hay esos centros que yo te he mencionado, hay programas en los que solamente te dicen, estos temas va a venir. Tú ves cómo lo enseñas, ya ese es tu estilo, con libro, sin libro, con material concreto, como tú quieras, pero estos temas son los que vienen, son los que te toca aprender en este mes. Entonces, pero la certificación está ahí, ¿no? Y puede ser ese tu estilo, ¿no? Porque tú quieres aprender de manera diferente. La cosa es que ese papel esté siempre a la mano de tus hijos, de alguien que pueda responder cuando tú no estés, porque no sabes en qué momento la vida da vueltas y lo vas a necesitar. Es nuestro consejo, y cada padre y familia va a decidir sobre eso. Aquí dice, a ver, sigo leyendo. Ya está. Sí, el video va a quedar guardado y también lo vamos a colgar en el canal de YouTube para que puedan responder, y siempre alguna cosa más precisa están los canales informativos, están los messages, está en la página para que puedan seguir preguntando. Vanessa Sainz me dice, ¿qué pasa si no deseo hacer mi educación homeschooling con los currículums de esos 4 colegios que certifican y deseo enseñarle bajo otro método? Bueno, tú puedes escoger cualquier método. Puedes escoger el método libre, el unschooling, puedes escoger el método Montessori. Tu método es tu método, lo que tú enseñas en tu casa. Yo, por ejemplo, soy flexi-schooling, o sea, cojo Montessori, cojo de todo y enseño. Pero una cosa es mi método y otra cosa es la certificación. El papel, ese documento sí es importante que lo tengas. Por eso busca entre esos colegios o quizás otros colegios, ¿sí? Porque hay casos en los que he escuchado y hay colegios que quizás son amigos de algún director.
¿sí? Son amigos de algún profesor, de esos colegios pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que allí hay tanta amistad con ese director que le hablan del proyecto familiar que tiene, del homeschooling. Algunos lo conocen, pocos, pero lo conocen. Yo conocí a una. Entonces, ella qué hacía, ya, si tú quieres seguir eso, yo te puedo ayudar con los papeles, ¿no? O sea, iba el niño una vez al mes y daba su examen y al final tenía su certificado. Entonces, la directora de ese colegio, ¿qué hacía? Lo único que le importaba, por decirlo así, era que rinda examen, ¿no? Y que responda al examen para que ella pueda tener un certificado al final que darle a ese niño. Entonces, ella no veía nada de cómo la mamá le enseñaba, pero el niño estaba respondiendo, porque la mamá se estaba esforzando en enseñarle. Entonces, hay eso también a los que tú puedes recurrir. Y si no, los 4 que yo te he presentado ahí tienen proyectos, tienen programas en los que tú puedes decirle, ¿sabes qué? Mi homeschool es así y quiero hacerlo, hago de esta forma, porque tienen asesorías y tú puedes ir y verlo. Eso es en el caso de Gospel, de Edu Project y hasta de Bronx, si mal no me equivoco, pero en el Liceo Naval sí es únicamente tal cual te lo dicen ellos, te dan el material, te dan las fechas y así lo tienes que hacer, ahí tú no puedes negociar nada. En cambio con los otros 3 sí. Y quiero sí que esté claro de que tu método de enseñanza es diferente a la propuesta curricular que te presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nora o de mí, yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna malla curricular ni nada, pero están mis certificados allí. Entonces yo puedo libremente enseñarle a mi hijo de la mejor forma que yo vea que ellos necesiten aprender, pero mis papeles están al día. O sea, se buscan que mis papeles siempre estén al día para cualquier cosa que se nos presente. Eso es lo que debes de ir buscando en esto. Dice que desde YouTube nos dice Catherine Ayala, ¿cómo debo empezar un school inicial y qué referencias nos puede dar de Edu Project? Ya. ¿Cómo empezar cuando eres inicial? Depende, si algunos están entre 3 años, 4 y 5, ¿verdad? Si tú deseas, en el caso de hacerlo a través de un proceso de certificación, ¿ya? Si tu niño no está obligado, si nunca ha pisado el colegio inicial, no tiene ningún código, tú puedes hacerlo libremente. Libremente, por decirlo así, no lo puedes certificar desde inicial, no es obligatorio. Pero si te gustaría que tu hijo comenzara a certificar desde inicial, aún no teniendo la obligación de hacerlo, te gustaría hacerlo, pues sí, lo puedes hacer a través de los colegios que te he mencionado. Y como tú me especificas aquí, Edu Project, tenemos una buena experiencia de algunos papás que han estado yendo hacia ese centro de certificación, ¿sí? Yo también trabajo con ellos y la experiencia es bastante, en cuestiones de comunicación, yo de manera particular la tengo, ¿sí? Sí la hay, y te da la facilidad de que tú puedas escoger el estilo de tu método, ¿no? Si quieres muy marcado, o sea, si a veces hay papás que dicen, no sé cómo empezar, qué temas, qué nada, no tienen idea de con qué tema empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que Edu Project te da y otros también te dan la lista de temas, te dan el material, te dan los PDFs para que tú vayas usando las fichas. Si tú deseas comenzar sin certificar a tu hijo en inicial, pues yo te recomiendo que te consigas los libros, que te los compres. Hay muchas editoriales en las que venden los libros de inicial, cualquiera sea, y tú vas siguiendo el ritmo, ¿no? de cada uno de los temas. Y en cuestiones de inicial hay mucho más información que de primaria y de secundaria para hacer homeschooling. Hay mucho más material, hay mucho más dinámicas, más estrategias, como que casi el homeschool es más visto para los niños pequeños y hay muchísimo material que te puede ayudar. Y sí te recomiendo que si es tu único hijo, y aún si no lo fuese, te busques una comunidad siempre que haya visitas, haya paseos, para que ese pequeño tenga todo este proceso de socialización muchísimo más
con mucho más acompañamiento, ¿no? Que tú puedas trabajar con tu hijo, que tenga esta dinámica de juntarse con otros niños. Y si es que tú te cuesta un poquito buscar el material, cómprate los libros de inicial, te van a ayudar mucho, porque ya lo tienes listo en un libro. A veces hay mamás que quizás, yo solamente necesito el temario, dicen, bueno, ya sé, hoy día me toca hacer los números del 1 al 10, busco información, lo bajo, imprimo y ahí está. Pero si eres una mamá que todavía no puedes, no tienes no dispones de una máquina, de una impresora en casa, pues te recomiendo que te agencies de un libro, del texto. Vienen son paquetes de libros en inicial que te pueden ayudar. Incluso en el centro de Lima, aquí en Perú, venden los paquetes de libros de diferentes editoriales que son más económicos que inclusive los paquetes de libros de marcas conocidas que usan en los colegios. Entonces tú puedes ir y comprarte el paquete completo que vienen de los cursos no tengo aquí a la mano un modelo, pero es el que yo le compré a uno de mis hijos, y viene comunicación, razonamiento, matemática, ciencia personal social. Todos esos son paquetes de libros que tú puedes ir siguiendo el ritmo, tú misma le pones tu horario y vas avanzando. Los trabajos que se presentan ahí puedes ir reforzando con material que encuentres en internet, alguna manualidad que ayude a afianzar lo que tú le estás enseñando, para que no solo quede en hoja o llenar un texto o una página o una fotocopia, sino que también puedas buscar alguna manualidad que te ayude y que tu hijo pues sea más vivencial, ¿no? Hay niños que aprenden más a través de lo manual, y hay otros que solo les gusta leer y resolver cosas, y así aprenden. Entonces todo eso te vas a ir dando cuenta mientras le vas enseñando a tu hijo. Otra pregunta del YouTube, María Arbizu dice: ¿habrá alguna agrupación de exalumnos homeschooler? Bueno, aquí en Perú, el único exalumno homeschooler que conocemos por el momento, recuerdan que el homeschool aquí en Perú es muy joven, por no decir muy niño. Todavía recién está teniendo fuerza. O sea, los que hemos comenzado lo hemos hecho con niños todavía muy pequeños, o sea, en inicial. Recién los que hemos comenzado estamos en esta etapa de primaria. Pocos están en secundaria, hasta primero y segundo. Y solo tenemos a uno que es el hijo de una persona que ha hecho algunos textos de matemática para enseñar homeschool, que es Hans, allí en Cusco. Él tiene a su hijo, inclusive su testimonio se encuentra en nuestro canal de YouTube, así que te invito a que te suscribas y que puedas buscar ese testimonio de Josías. Se llama él ingresó a la uni. Miren, toda su vida ha sido educado en casa. Su papá se dedicó en la enseñanza de él y de su hermano, y él ingresó a la uni este año o el año pasado, creo, no estoy segura en eso, pero lo entrevistamos también y ahí está su experiencia, cómo fue, y él todo el mundo lo pone de ejemplo de que sí es posible hacer homeschool aquí. Y él es el ejemplo porque es el primero de la generación más antigua, por decirlo así. Todavía los demás estamos comenzando. Entonces, de aquí a unos años ya nuestros hijos van a estar saliendo y seremos ese grupo de personas o de alumnos ex homeschoolers. Recién estamos comenzando, así que solamente tenemos a Josías y y mira su testimonio. A ver, dice... ya, aquí dice: hay una agrupación de homeschooler porque su hija tiene pena que este sea su último año y solo hizo cuarto y ahora quinto de secundaria. Bueno, no entiendo cuál es la referencia allí, pero bueno, yo me imagino que debe ser que ella no quiere terminar. A veces hay niños, más que nada adolescentes, que un poquito que les cuesta el homeschool porque ven que no se van de viaje de promoción y todas las cuestiones de amigos, ¿no? Tienen que, en cuestiones adolescentes es un poquito diferente. La presión es otra, los jóvenes quieren estar con más amigos, o sea, yo creo que eso ya es un punto de conversación distinto para trabajar con adolescentes, ¿no? Porque a veces los papás decimos, ¿no? Esto es lo mejor para ti, el homeschool, pero el adolescente está tranquilo en el colegio, el adolescente está muy bien colocado en el colegio, no tiene problemas,
y que venga su mamá y se entere del homeschool y entonces le diga que es lo mejor, entonces sacarla del sistema así, yo creo que no le iría bien. No estoy segura de que pueda responder, inclusive si ella quiere terminar su colegio. Entonces hay que ir balanceando. En la adolescencia es muy diferente que comenzar en inicial y en primaria, ¿no? En primaria los primeros años. Ya casi los últimos años, hay una mamá que conozco que ya hizo homeschool o hace homeschool con su hijita de 5, ya está en segundo grado. Pero ya con el tiempo, su hija de secundaria, al ver a su mamá que hace con su hermanita, pues ya ella ahora le dice, le ha nacido a ella, mamá, quiero que tú me enseñes. O sea, ella no obligó a su hija de secundaria a quedarse en la casa, ¿no? A pesar de que ella sabía de que era lo mejor, sino que no lo obligó, porque algo muy importante que los padres tenemos que entender es que se aprende con una inquietud, con hay una chispa que el mismo hijo tiene que tener para aprender. Si no hay esa chispa de deseo de aprender, todo lo que hagas, así te pares de cabeza para enseñarle algo, no le va a importar. Entonces, cuando ya tu hijo es más grande, ¿sí? Estamos hablando de un homeschool a partir de acuerdo a la madurez, puede ser cuarto, quinto grado en adelante, entonces ya tienes que evaluar muy bien y saber si ese niño desea ser educado en casa, porque si no le vas a hacer un daño. A ver, dice Manuel, sería útil una plataforma con clases virtuales. ¿Usted hace cuánto tiempo hace homeschool y qué beneficios ya ha visto hasta el momento? Yo hago homeschool ya hace 4 años y los beneficios son increíbles porque las relaciones familiares, como lo he dicho todo el tiempo, son valiosas, son ricas, y más que nada es porque en mi caso mis hijos son pequeños. Entonces, al ser ellos pequeños, yo sé como madre, y mi esposo también, de que los primeros años de vida son los más importantes de todo niño, porque afianzamos el autoestima, afianzamos la cosmovisión familiar en el niño, su carácter, y todo lo que nosotros le enseñemos en esta infancia va a dar a luz, por decirlo así, en su adolescencia. Entonces, por eso es que nosotros optamos por el homeschool. Y nosotros optamos por esto es porque sabemos que todo lo que le enseñamos a nuestros hijos tiene muy marcado un espíritu bastante enfocado en el aprendizaje, y que en el caso nosotros somos cristianos, hay una cosmovisión cristiana que le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que más adelante pues él tenga cómo responder y cómo conducirse en una sociedad con un sistema que no es quizás el que nos guste, pero estamos viviendo en una sociedad. Entonces, para mí es muy importante eso, y yo lo he visto en estos años aún más, en los que cada uno de mis hijos ha ido respondiendo con madurez, con autoestima, ir dejando la timidez, porque yo tenía una hija que no hablaba nada y todos decían, uy, ahora que la vas a tener en tu casa va a ser peor, no va a hablar nada, pero sí habló más. Entonces no significa que el estar en casa y la dinámica, esa es la confianza que la madre le da o el padre, pues le ayuda a desenvolverse en la sociedad ahora, ¿no? Entonces a ella le ha ayudado muchísimo. No hay una plataforma de clases virtuales que nosotras tengamos como homeschool en Perú, pero está hay plataformas que están haciendo de cursos, ¿sí? Que cuando decides educar en casa, te hacemos, si tú quieres, te hacemos parte de los grupos que tenemos, donde compartimos algunos materiales y también algunos proyectos de clase que hay, ¿no? Para los que deseen hacerlo. Sí los hay y sí se puede ir construyendo con el tiempo también más. Dice, cuando tenemos niños de diferente edad, Manuel me dice, se necesita preparar clases distintas, depende. Depende porque, por ejemplo, te cuento desde mi experiencia, cuando están los 4, ¿sí? Hay temas que sí son muy específicos de mi hijo mayor, quizás multiplicaciones. Mi segunda hija no lo puede ver porque todavía no va con eso, ¿no? Entonces,
cada uno responda a esas situaciones específicas. Pero hay cosas en las que sí pueden entrar. Comúnmente son, por ejemplo, yo he trabajado juntos, casi lo que es ciencia y personal social. Algunas cosas de comunicación, como lo que son sustantivos, desde conocimiento básico de qué es el sustantivo, entonces a veces se les enseña gratuititos de parejo. Pero con lo que más, o inglés, ¿no? Quizás a todos en un solo nivel en inglés, todos colores, todos pronombres, entonces sí es posible hacerlo, cosas en común, y quizás cuando ya veas que tu hijo, como te decía el ejemplo aquí del mío, ya él tiene que ver multiplicaciones, entonces el otro pequeño va realizando alguna actividad que no demande mi presencia en ese momento, ¿no? Sino que va resolviendo, entonces yo voy atendiendo al otro. O también he tenido momentos y etapas en las que, por ejemplo, en las mañanas atiendo a los de inicial y por las tardes atiendo a los de primaria, cuando hay situaciones muy diferentes en cuestiones de temas. Entonces, todo es cuestión de que te organices y sí vas a poder hacerlo. Me dicen acá, hasta el momento tenemos niños de 600 clases, ya. Joana Chalco dice, ¿qué pasa con la socialización en los niños? ¿Cómo hacer que interactúe con otros? Por eso uno de los puntos de hacer homeschool era buscar comunidad. Ustedes tienen que esforzarse en buscar familias que hagan homeschool. Así como ustedes iban a un colegio y se encontraban con las madres de familia en el colegio y hablaban y todo, pues ahora si tomas la decisión de hacer homeschool, pues tienes que esforzarte en buscar familias. Y allí esas familias te van a ayudar, se reúnen. Ahora en invierno no nos hemos reunido tanto porque hacía mucho frío, pero ahora ya ya estamos ya a mediados de primavera, que ya va a llegar, ¿sí? Y los primeros meses, desde marzo que comienzan las clases, las familias se reúnen mucho, a veces semanal, quincenal o mensualmente, y van a diferentes lugares, se reúnen para contar no solo experiencias, sino para compartir clase. Y ya hay mamás que se están organizando hay una mamá que se ha organizado de una forma tan bonita, que es de hacer un pequeño taller de ciencias en su casa. Entonces ella está preparando el espacio y ya justo comienza aquí a poco que nos está invitando a la inauguración, donde ella va a dar clases de ciencias. Así que si tú quizás no sabes mucho de cómo enseñar ciencias, pues puedes llevar un día, ¿sí? Ponerte de acuerdo y que ella pues se dedique a enseñar ciencias, ¿no? Y ahí va a haber espacios de lectura y así. En comunidad hay cosas que hacer. Y si quizás no te puedes juntar con tantas familias, entonces quizás con una o con dos mamás puedan coordinar y juntarse. Siempre busca eso. O también talleres. Los talleres te ayudan mucho. Por ejemplo, hay familias que les gusta participar en talleres. Por ejemplo, en los museos suelen hacer talleres de pintura, talleres de danza. A veces hay deportes en los que pueden participar. Y así tú tienes la libertad de enseñarle de esa forma. Y allí de ahí ven. La socialización no significa que va a estar sentado con niños de una sola edad, porque al final habla con uno, no habla con todos. Entonces, la socialización que nosotros te presentamos, o que es realmente la que aprenden nuestros hijos, es aquella que está de diferentes edades. Y no te imaginas lo rico que es, ¿eh? Yo te lo digo de experiencia propia, porque mis hijos, si bien es cierto, ellos son seguidos, ¿no? Son pequeños, pero entre ellos, claro, están ahí, ¿no? Pero el hacer homeschool les ha permitido a ellos, cuando se encuentran con personas de otras edades, pues ellos se desenvuelven como que fueran de su misma edad. O sea, a pesar de que son niños, ¿eh? Y yo te lo digo que sí se puede, y no les va a cortar las alas el que tú los tengas y hagas homeschool. O sea, no te va a cortar la socialización, no le tengas miedo a eso. Es posible hacer homeschool, aún si tienes un solo hijo, puedes hacerlo. Y solo es cuestión de que te organices, busques comunidad y en esas comunidades te reúnas y busques los espacios para poder hacer talleres, deporte, donde tu hijo se va a desenvolver con niños de otras edades, y eso la va a hacer madurar, le va a dar mejores herramientas de socialización. A ver, dicen. Ya.
Ahora Natalia me dice, el tema de paciencia, cuando el niño se pone muy cómodo, ¿cómo lo maneja? Muy cómodo que, o sea, que no, como ve que su mamá le va a enseñar, como que me importa que mi mamá me enseñe, ¿no? Hay, hay casos así, también hemos escuchado, ¿no? De que, bueno, ya, este, no le hace caso a la mamá, si quiere no aprende y como que la mamá se frustra, no me entiende, no sé cómo enseñarle. Sí, hay que tener mucha paciencia. Quizás no estás funcionando tú también. Busca la forma de enseñarle de otra manera. A veces el niño no está respondiendo a esa forma porque no es su forma de aprender. Eso también es algo que tienes que considerar. Justo estábamos conversando con una mamá que también le está costando eso, ¿no? De que el niño no puede estar quieto. Pero yo recuerdo otra mamá que nos contaba de que había una niña que su hijita corría por todos lados. Hay etapas, ¿no? Entonces corre, corre, la niña era subir, bajar y todo. Entonces lo único que ella hizo fue seguirle el ritmo hasta que la niña se vaya tranquilizando, ¿no? Porque va a llegar un momento en que ella va a dejar de hacerlo. Entonces, lo que ella hacía era, pues si tenía que aprender a contar, si tenía que aprender a sumar, pues que lo haga corriendo. Entonces ya, llegabas a tal punto, ya, aquí está la tarea tal, y respuestas rápidas. Entonces, llegaba a ese punto y ahí respondía que uno, que dos, que saltando la escalera, que la fórmula así. Y como la niña saltaba, iba aprendiendo hasta que la niña fue bajando las revoluciones, porque en el transcurso de los días o de los años, los niños no siempre son los mismos, van a ir cambiando. Entonces ya ella se acomodó y la hija hoy pues es un pan de Dios aprendiendo tranquilamente sentado. Muchas, y me lo han compartido también mamás, dice, yo he soñado con que mi mesa, mis hijitos ahí sentados, aprendiendo, todos felices así. Bueno, es una expectativa, quizás sea muy alta, no todas la tienen, otras sí. Hay momentos en que no. Yo he tenido momentos en los que en mi mesa los cuatro han estado bien tranquilitos, sentados haciendo sus cosas. Otros momentos en que no pasa eso. Entonces, tienes que, la paciencia también es la tolerancia y es la comprensión de las circunstancias. La paciencia no quiere decir que va a funcionar solo como tú quieres y como está allí, sino que esa paciencia te va a ayudar a que si es como A, si es como B, también paciencia en B. ¿Me entienden? Entonces, la paciencia te ayuda a ir viviendo el día a día con ellos. Entonces, sí tienes que hacerlo con un esfuerzo mayor. El amor a tus hijos te va a conducir a que tengas paciencia. Ese es el único camino. A ver. Y no sé si logré responder de que si se pone cómodo es que tienes que hablar con el niño. El diálogo va a ayudarte mucho. Porque si es un niño que como que no le importa que tú le enseñes, que no hay autoridad, por decirlo así, del padre, eso, entonces es de a pocos, es un proceso que tienes que ir enseñándole con algunas estrategias de, bueno, vamos a realizar así, y tienes que mostrarle el lado divertido, porque hay niños que a veces salen y si les aburrió el colegio y tú les enseñas como el colegio, lo matas, pues, no va. Entonces, tienes que enseñarle que aprender es divertido y ahí te tienes que esforzar más, porque quizás él no está aprendiendo como tú quieres, sentado y llenando libros, seguro le gusta de una forma diferente. Entonces, a eso tienes que ver cómo quieres que te enseñe, cómo te gusta. Si no te responde así, muéstrale diferentes maneras de aprender. Catherine dice, su hijo tiene 1 año y 8 meses, pero desde ya desde ya me estoy informando y tomando la decisión de hacer homeschool en Perú. Qué bueno, Catherine. Yo te recomiendo que busques bastante lo que es ya un niño de año 8 meses, ya tiene una serie de conductas que te pueden indicar cómo ir preparándose, ¿no?, para la educación posterior. Por ejemplo, tú todavía está en una etapa sensorial, el niño tocando va a ir aprendiendo. Hay mucha información sobre lo que es el aprendizaje sensorial, la estimulación temprana. Entonces, tú desde allí ya estás haciendo homeschool, te diré. Ya eso es una forma de hacerlo. Porque en sí el homeschool es algo innato en el padre, porque el educar a tu hijo está ahí.
sino que lo ves más cuando no va al colegio. Entonces tú te involucras más, porque ¿qué mamá no enseña a su hijo? No le enseña cosas, o sea, todos lo hacemos, solo que ya no está un colegio que lo haga un poquito afuera, ¿no? Y desde el año 8 meses, ya hoy día el niño se sabe de que aprende desde que está en el vientre, ¿no? Que tú ya hay estimulación y todo eso, entonces tú ya puedes ir bajándote información sobre qué necesito enseñarle al año 8 meses a mi hijo, ¿no? Y poco a poco tú vas a ir viendo las necesidades de tu hijito, de cómo va a ir respondiendo. Y yo sé que así vas a ir dándote cuenta desde muy pequeñito cómo él va aprendiendo. Desde el Facebook, Luis Manuel dice, nosotros también somos cristianos, por eso nos hemos animado a hacer homeschool. Si necesitan a alguien que haga la plataforma, cuente conmigo. Hoy gracias, estaremos en contacto contigo, Luis Manuel, y a ver qué proyecto sale por ahí. Desde Facebook dice Linda García Campos, interesante, tengo una niña de 7 años y un niño de 5, y muchas veces pasa que le explico a la mayor y la info le queda al menor. Sí pasa. Y eso es lo maravilloso del homeschool, te diré, porque mira, yo tengo 4 niños, bueno 5, pero 4 son los que veo porque el otro es un bebé. Entonces te diré que hay cosas que a los pequeñitos yo no les he enseñado, como es contar, como es sumar y hasta multiplicar, porque el niñito de 6 años está aprendiendo algunas cosas de multiplicar porque su hermano mayor lo aprende, entonces, o a veces le enseña. Y esta forma de vida de aprender está en ellos, entonces van viendo que por todos lados hay una forma de aprender, y es así que le van transmitiendo el conocimiento a sus hermanos, y así tú te vas ahorrando muchas veces cosas, ya el menor ya sabe, entonces ellos saben el alfabeto porque su hermano mayor sabe contar sílabas porque el mayor me ha visto así. Entonces te vas a ahorrar muchísimo en enseñarle al otro porque ya está viendo una especie de tándem, ¿no? Lo que se le llama, o sea, el que sabe más va ayudando al que sabe menos y se van acomodando en el proceso de enseñanza. Eso es lo más valioso que tú puedes hacer. Es uno de los aportes valiosos del homeschool. Desde el Facebook nos dice Narel, dice, me interesa la currícula de un colegio de USA para homeschool. No es escuela sombrilla. Si certifico con ellos y dejo de certificar en un colegio de Perú, ¿cuáles son los inconvenientes que tendrían más adelante? ¿O sería recomendable doble certificación? Sí, es una doble certificación. Hace mucho tiempo nos explicaron, un asesor pedagógico nos explicó de la certificación de estas famosas escuelas fuera. Aquí en Perú es una certificación y en el extranjero es otra, o sea que tú tendrías que hacer doble. No vale la de allá ni la de acá, ¿no? Hay algunos que creen que por el Tratado de la Haya todo es posible, pero esto es una cosa muy internacional. Si tú quieres para cosas aquí peruanas, te va a servir la certificación peruana. Así que yo te recomiendo que en el momento que tú vayas a buscar certificación, les hables sobre esta circunstancia que tú quieres tener una certificación en el extranjero, pero que puedes manejarla también con los papeles aquí en Perú. Tienes que hacer doble. Eso nos explicaron y yo te lo transmito a ti. Desde Facebook, Jacqueline dice, estamos pensando en hacer homeschool con nuestro hijo de 3 años. ¿Desde qué edad es obligatoria la certificación? Como lo dije y lo vuelvo a repetir, si tu hijo nunca pisó un colegio, no tiene código del estudiante, entonces felizmente tú lo puedes llevar hasta la primaria, siempre y cuando la ley no cambie en alguno de estos años posteriores, ¿no? Todavía feliz puede ir hasta la primaria y certificar recién desde ahí. Ojo, que no quiere decir de que tú vas a olvidarte de tu niñito y ya no enseñarle nada en casa, ¿no? Tienes que esforzarte mucho en eso. Y pero si tu hijito tiene y está en un colegio, entonces tiene que, y está en un colegio, ¿no? Ya, y lo quiere sacar, tienes que tener certificación ahí al tanto, buscar un colegio donde hacer un traslado con certificación para padres homeschooler. Desde Facebook, Natalia Márquez García, gracias, dice, si a veces pone de su parte, pero hay días que le da pereza. Sí, como a nosotros los grandes, ¿qué día no nos
¿Qué día no tenemos en los que no queremos salir de la cama? Hay días, así como a ti y a mí nos cuesta desperezarnos, así, quitarnos la pereza de estudiar. Sabes que hoy día ha habido días en que yo no he querido hacer nada, nada. Ese día he querido estar libre y sin nada, ¿no? Entonces es permitido, pero tampoco vas a caer en la pereza y en la ociosidad, ¿no? Entonces es válido, te cansas, el cuerpo se cansa, o a veces hay circunstancias en las que no se puede. Entonces lo que yo te recomiendo es que hay días en los que respetes, y que quizás ese día él no quiera hacer todo, que haga poco. Tampoco, como es un niño que está en proceso está formándose una rutina, tampoco significa ya hoy día no haces nada. El niño toda la semana no hizo nada. Entonces, como que pierde la rutina y como que le va y le viene. No, estás generando rutina, estás haciendo una rutina con el niño. Así que lo recomendable es que si no hice todo lo que tú has proyectado para ese día, que por lo menos haga algo, una, dos cosas, o quizás en el momento que él vea, ¿no? Si tú has dicho todas las mañanas hacemos, pero ese día en la mañana él no puede, no desea, no tiene la iniciativa de aprender, entonces puede ser en la tarde o puede ser en la noche, y ir cambiando las estrategias. Yo recuerdo que en Montessori trabajan mucho los famosos shelf, ¿no? Que son unas bandejitas con las actividades. Entonces tú puedes tener, quizás, como es un niño pequeño, puedes tener en casa algún lugar donde poner ciertas actividades que le llamen la atención. Entonces, si ese día no va a realizar alguna hoja, algún libro, no sé, de acuerdo a lo que tú hayas planificado, pues ya tiene alguna actividad por ahí que la que él pueda ir realizando, para que no pierda la continuidad, y más que nada el hecho de hacer rutina, que eso es lo más importante en los niños. A ver, desde el Facebook Joana nos vuelve a decir: este video va a quedar guardado, por favor que volver a verlo, te agradezco mucho. Está ahí así, el video está en el canal, vayan, suscríbanse y allí lo van a volver a ver en esto ahora, ¿no? Víctor me dice: sí, es interesante, gracias. Dice: aunque aún no estén en el momento de hacerlo, quizás más adelante sí, me ha gustado mucho la idea, sobre todo la forma de comunidad y lo de la madre que enseña ciencias, y así podría ser cada quien la materia que domine. Igual me quedan muchas ideas como para complementar la educación actual, e ir aprendiendo a enseñar, buscar información y material para cuando llegue el momento tenga ya la base. Sí, la verdad es que mira, si yo hubiera conocido en mi soltería del homeschool, me hubiera ahorrado tantos males. No lo sabía, yo recién me entero por una situación inclusive diferente. Mi experiencia es que yo buscaba cómo enseñarles a mis hijos de una manera muy lúdica la Biblia, porque nosotros somos cristianos. Entonces, buscando así, llegué a un video de una mamá en Estados Unidos que hacía escuela en casa. Entonces yo dije: wow, ¿se puede enseñar así en la casa? ¿Cómo quisiera que aquí fuera eso? Decía. Y le escribí a esa mamá y le dije que me había gustado su video, ¿no? Y que cómo me gustaría que aquí en Perú haya eso, en la escuela en casa. Aquí no hay, le dije. Y ella me dijo: sí hay, busca. Y eso fue lo que me motivó a buscar, porque yo ni enterada. Y ya mi hijo ya estaba ya iba a pasar a primer grado, solo tenía uno en ese momento en el colegio. Entonces así me inquietó, busqué, y como respondía a las necesidades que mi esposo y yo teníamos, ¿no? de inculcar a nuestros hijos bien sanos, ¿no? Cuidarlos en todo aspecto y prepararlos para la sociedad a la que se iban a enfrentar. Entonces buscamos y encontramos. Entonces yo creo que tú, ahora que todavía no estás pasando esto, quizás no eres padre todavía, pero es valioso que tú ya sepas, y quizás te formes en matrimonio o tengas tus hijos más adelante y digas: yo voy a optar por esta alternativa educativa, ¿no? Muy bien, no tenemos más preguntas y son las 11.
Así que yo creo que ya hemos respondido las básicas, las que han tenido esas inquietudes, hemos charlado bastante bien y el video va a estar guardado. Cualquier cosa, cualquier otra duda que ustedes puedan tener sobre la educación en casa, sobre algunas particularidades que tengan. Hay videos colgados en nuestro canal de YouTube que te pueden ayudar mucho y vas a ir aprendiendo muchas cosas. Recuerda que el punto más importante de hacer homeschool es que tú puedas informarte, no dejes de hacerlo. Siempre trata de buscar la información de primera mano de una familia homeschooler. No vayas a a lugares donde no vas a encontrar la respuesta. Y lo que van a hacer es decirte no se puede, no lo hagas, te van a poner miedo. Entonces, no. ¿Quieres hacer homeschool? Busca familias homeschooler, busca comunidades, busca padres que estén haciendo esto. Entonces ellos te van a dar la seguridad porque la vas a necesitar. Cuando comience vas a ser criticada, vas a pasar por el proceso que todos pasamos, que es el que la familia, el primer círculo familiar, que son tus padres, ¿no? Que van a decir, pero ¿por qué lo vas a sacar del colegio? O sea, ¿en qué planeta estás? O sea, ya es una cosa novedosa y ellos como no conocen del sistema, yo te sugiero que tú les informes, que tú les muestres estos videos, que tú le busques material que decirle, o quizás cuando ya decidas hacerlo, llévalo a algún momento donde estén otras familias como schooler y les muestren lo que hay ahora. Es así que tú te vas a dar cuenta que esa persona al conocer, pues se va a decir, wow, entonces sigue adelante, es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, porque poco a poco va a ir viendo el fruto de todo tu trabajo. Wow, aquí hay una pregunta más. Dice, nuestro sistema, sí, es así como se está avanzando los valores morales en nuestro sistema, muchos terminaremos haciendo homeschooling. Bueno, sí, hay papás que están optando por decirlo así, porque la sociedad está cambiando y no a todos les favorece, a todos no les gusta o el sistema no mejora. Entonces, lamentablemente el sistema no está mejorando, no está poniendo las soluciones que nosotros quisiéramos que haya en los colegios y quizás de aquí más adelante hayan más padres que se decidan hacer homeschool. Y es así que si esta charla te ha sido a ti útil y sabes que hay una familia que también le puede ayudar, pues compártele la experiencia, compártele no es nuevo, sino compártele que hay una alternativa de hacer homeschool, que otros también lo pueden hacer. Aquí ya vemos qué otra pregunta más tenemos. Acá está. Sí, poco a poco las familias van a ir buscando las alternativas, y lo recomendable es que cada quien vaya buscando su estilo. Ahora sí, yo creo que ya es tiempo de salir. Vamos a terminar ya esta charla. Muchas gracias a todos por escucharnos, por quedarse hasta tan tarde, ya son las 11, esperábamos no demorar mucho. Pero sin embargo siempre se nos va el tiempo porque los papás tienen muchas interrogantes, y recuerden, y yo les dejo esto al final, siempre se los digo, ¿no? Si ustedes como ustedes aman a sus hijos, siempre van a tener la paciencia que ellos necesitan. Así que yo les recomiendo que se esfuercen mucho por el amor a sus hijos. Es que ustedes van a lograr tener esa paciencia, van a lograr hacerse más abiertos a ese sistema de enseñanza. Entonces lo que ellos quiero que busquen es que con esa paciencia, con ese amor que día a día se da como familia, yo sé que van a lograr salir de toda esta nueva experiencia
dense un tiempo, analícenlo en familia, van a ver que si van a poder. Va a ser difícil el proceso de adaptación, pero recuerden que la comunidad les va a ayudar. Vivir en comunidad homeschooler les va a ayudar. Vemos aquí el último, ya. A ver. Aquí está. Sí. Revisen siempre nuestro fanpage. Allí en el fanpage van a encontrar los enlaces ya de la página web, van a encontrar los enlaces del mismo canal de YouTube donde pueden inscribirse. También nos pueden seguir por Instagram, nos pueden buscar como Homeschool en Perú y pueden contactarse con nosotros. Aún si quedaran dudas, ahí hay material que pueden ir compartiendo, a los que pueden ir inscribiéndose. Yo me estoy despidiendo ya y más adelante pues tendremos alguna otra charla informativa o también ya propiamente el homeschool. Y si has decidido hacer ya desde ahora, más adelante, ¿no?, el homeschool, yo te recomiendo que nos busques, que te inscribas, que nos dejes tus datos y así poder formar parte de nuestros grupos de WhatsApp y también de nuestras otras redes sociales donde puedas hacer contacto con otras familias que hacemos homeschool. Y así nos estaremos viendo a todos en el camino. Adiós, muchas gracias.